Muy bien, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Liaga y en este video vamos a trabajar con los números racionales. En particular, vamos a ver un poco el trabajo que vamos a hacer con las fracciones, qué son, cómo representarlas gráficamente en la recta numérica y cómo trabajar con las operaciones con fracciones. Bien, lo primero que tenemos que entender que los números racionales, por definición, son todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción. O sea, el conjunto de los números racionales, nosotros podemos decir que es el conjunto de todos los números a sobre b, tal que a es un número entero, o sea, esto quiere decir pertenece al conjunto de los números enteros, b pertenece al conjunto de los números enteros, y lo que no puede suceder es que b sea distinto de cero. Entonces, fíjense, por ejemplo, el número 3 quintos es un número racional. El número A nosotros le solemos llamar numerador, el número B le solemos llamar denominador, ¿sí? Y lo que tiene que suceder es que tanto numerador y denominador tienen que ser números enteros y el B no puede ser cero, o sea, no existe la división por cero. Entonces, podemos tener 3 quintos, menos 2 tercios, ¿sí? Un medio, 4 séptimos, pero también podemos tener, por ejemplo, el número 4. Porque el número 4, que es un número entero, yo también lo puedo escribir como una fracción. Por ejemplo, la fracción 8 sobre 2. ¿Sí? 8 sobre 2 o 8 dividido en 2 me da como resultado 4. El número 0 también lo puedo escribir como una fracción. 0 sobre 4, 0 sobre 3, o sea, todas estas son formas de escribir el número 0 como una fracción. El número menos 3 también lo puedo escribir como una fracción, como la fracción menos 6 sobre 2. Menos 6 dividido 2 me da como resultado menos 3. Quiere decir que los números racionales son todos aquellos números que yo puedo escribir como una fracción, entre los cuales también se encuentra el cero y también se encuentran los números enteros con los que nosotros habíamos trabajado hasta este momento. ¿Sí? Entonces, fíjense, el conjunto de los números racionales va a estar formando por el conjunto de los números naturales que nosotros habíamos trabajado, que son todos los enteros positivos, el cero, ¿sí? Y todos los enteros negativos, y a su vez todos los otros números que podemos representar como una fracción. A veces nosotros no solamente vamos a trabajar con la representación en fracción, sino que empiezan a aparecer estos números, que son los números decimales, que nosotros obtenemos a través de una fracción también. Entonces, nosotros cuando hablamos de los números racionales, hablamos de una familia que está relacionada o que está asociada a cada número racional. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el número un medio. ¿Sí? El número un medio, o sea, estamos pensando en tener una unidad que está dividida en dos partes y tomar uno. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir 0,5, ¿no? O 0,50, o sea, estoy tomando la mitad de el entero. Entonces, fíjense, también es lo mismo que pensar en 2 cuartos, o sea, si en vez de tener un medio tengo 2 cuartos, ambas de estas dos fracciones representan la misma cantidad, lo mismo que el decimal. Entonces, nosotros cuando tenemos números racionales, tenemos toda una familia de racionales que son equivalentes, aunque tengan distinta representación. O sea, 2 cuartos, 0,5, un medio, son todas formas que tienen distinta representación, pero que pertenecen al mismo número racional, que en este caso será el un medio, el 0,5, 2,4, ¿sí? Todos esos son formas equivalentes de representar este número racional que nosotros tenemos acá. Bien, las características de este conjunto son que es un conjunto infinito, lo mismo que sucedía con los naturales, con los enteros. Imagínense que si este conjunto contiene a los naturales y a los enteros, también es un conjunto infinito. No tiene ni primer ni último elemento. Recuerden que el único que tiene primer elemento es el conjunto de los naturales. Pero acá nosotros no podemos hablar del siguiente o del anterior, porque entre dos números racionales existen infinitos números racionales. Por eso se dice que es un conjunto denso. Vamos a poner acá un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el 2,5 y el 2,6? ¿Sí?
Entonces uno no puede decir que el siguiente del 2,5 es el 2,6, porque acá en el medio yo tengo una seguidilla de números. Yo el 2,5 también lo puedo pensar como el 2,50, ¿sí? Por lo tanto, al 2,6 lo puedo pensar como el 2,60. Entonces, ¿cuántos números voy a tener acá? Bueno, inicialmente voy a tener el 2,51, el 2,52, el 2,53, hasta el 2,60. Entonces uno podría decir, ah, bueno, pero entonces yo tengo 10 números nada más. Pero yo también podría pensar en esto como el 2,500 o 500 y acá el 2,600. Entonces, entre estos dos números ya ahora no hay 10 números, sino que hay 100 números entre ellos. Bueno, esto yo lo puedo hacer indefinidamente con todos los números racionales. O sea, entre dos números racionales puedo encontrar una cantidad infinita de números racionales. Por eso se dice que el conjunto es denso y por eso yo no puedo hablar del siguiente o del anterior como si lo hacía cuando estaba trabajando con el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Bueno, también para cada número racional tengo una familia de racionales, o sea, una cantidad infinita de expresiones equivalentes para nombrar o para expresar el mismo número. Y ahora vamos a ver un poco las propiedades de los números racionales que cumple respecto de los conjuntos que ya trabajamos, o sea, la clausura, la propiedad asociativa, conmutativa de la suma y el producto. Vamos a ver cuáles son los elementos neutros de la suma del producto y vamos a trabajar ahora también con el elemento inverso a continuación. Bien, el inverso de un número. Para cada número que es racional, siempre que sea distinto de cero, o sea, todos los números van a tener inverso, salvo el cero, existe un único número real llamado inverso de A. Es un poco la misma idea que nosotros teníamos con el opuesto. El opuesto era un número que cuando yo lo sumaba a ese número con el que estoy trabajando, me daba como resultado el neutro de la suma. El inverso va a ser un número que cuando yo lo multiplico al número que yo estoy trabajando, me da como resultado el 1. Entonces voy a poner acá algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo el número 3, tengo que pensar, ¿por qué número yo tendré que multiplicarlo para que esto me dé como resultado el 1? Entonces, el número que es inverso de 3 va a ser 1/3, porque cuando yo multiplique 3 por 1/3 me da como resultado el 1. Si yo tengo, por ejemplo, el número 2/7, ¿por qué número tendré que multiplicar para que me dé como resultado este producto del 1? Bueno, invertimos el número y acá me queda 7/2. De hecho, el 3 también lo invierto, ¿no? Porque esto me da 3/1 y acá me da 1/3, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, -4/5, ¿por quién tendré que multiplicar? Siempre el inverso va a tener el mismo signo que el número que yo tengo. O sea que si este es negativo, este también tiene que ser negativo, porque esto me tiene que dar 1 positivo. Entonces, por la regla de los signos, menos por menos me da más. Entonces, ¿quién será el inverso de -4/5? ¿Quién me puede decir quién es el inverso de -4/5? ¿Quién es el inverso de Menos menos 5 4? cuartos. Muy bien, Menos, -5/4. Cuando yo hago este producto, 4 por 5 me da 20, 5 por 4 me da 20, por lo tanto me queda 20/20 y eso me da como resultado 1. ¿Sí? Si tengo -2, ¿quién va a ser el inverso de -2? Menos un medio. Muy bien, tiene que ser negativo. Invierto el 2 y me queda -1/2. Fíjense, menos por menos me da más. 2 por 1, 2. Acá tengo un 1. 1 por 2 me da como resultado 2. 2 dividido 2 me da como resultado 1. ¿Sí? Entonces, esta definición de inverso aplica cuando estoy trabajando en el conjunto de los números racionales. Bien, vamos a ver algunas de las propiedades. Algunas ya las hemos trabajado en el conjunto de los números enteros y de los números naturales, y en realidad por extensión acá también se aplican, ¿no? La clausura, no sé si recuerdan, era la ley de cerradura.
¿Qué decía esto? Bueno, si usted toma dos elementos cualquiera, tengo una bolsa gigante de esos numeritos, que son los racionales, y agarro dos cualquiera, la suma también me da un número racional. O sea, decimos, la suma es cerrada, por eso clausura tiene que ver con que sea cerrada la operación en el conjunto de los racionales. Lo mismo que con el producto. Tomo dos elementos cualesquiera, cuando los multiplico, esa multiplicación me da un número racional. ¿Sí? Por otro lado, la suma, acá tenemos asociativa, sería de la suma y del producto, ¿sí? La suma también es asociativa, o sea, yo puedo, dados tres elementos, hacer A más B más C o hacer A más B más C, ¿sí? Puedo asociar según mi conveniencia, lo mismo sucede con el producto, ¿sí? Si yo tengo A por B por C, es lo mismo que hacer A por B por C, ¿sí? O sea que las mismas propiedades que antes vimos también se cumplen en este conjunto. A su vez, la suma y el producto también cumplen la propiedad conmutativa que ya veníamos trabajando en los naturales y en los enteros. Y a su vez, el producto es distributivo respecto de la suma, ¿sí? Tanto a derecha como a izquierda, se distribuye en el conjunto de los números racionales. Bien, lo mismo que pasaba antes, el elemento neutro de la suma es el 0, el elemento neutro del producto es el 1. Acá el inverso aditivo nosotros le llamamos el opuesto, ¿no? Se cumplen las mismas condiciones. ¿Quién es el opuesto? Es el mismo número con signo distinto. Por ejemplo, si yo tengo 2/3, ¿quién va a ser el opuesto? Bueno, el opuesto es menos 2/3, o sea, un número que tiene el mismo valor absoluto, pero con distintos signos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, menos un cuarto, ¿quién es el opuesto de este? ¿Quién es el opuesto de menos un cuarto? Un cuarto Un positivo. cuarto. Muy bien, un cuarto positivo, ¿sí? Y el inverso multiplicativo o directamente inverso, que nosotros le llamamos, es el que nosotros vimos recién, ¿sí? Bien, muy bueno, acá vamos a ir un poco a la representación gráfica de la función, de las fracciones, ¿sí? Vamos a ver un poco. Cuando yo tengo una fracción, el denominador siempre va a indicar la cantidad de partes en la que se divide la unidad, ¿no? En las que se divide la unidad. Y el numerador va a tomar la cantidad de partes que tomo. Cantidad de partes que estoy tomando. Entonces, en este caso, la fracción 9/4 me va a indicar que yo tengo que dividir la unidad en cuartos. Ahora, si yo tengo acá una unidad y la divido en cuartos, como es este caso, no me alcanza para tomar 9, porque yo necesito más de una. Entonces, tomo otra unidad que vuelvo a dividir en cuarto. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tendré que dividir tantas unidades hasta que pueda conseguir la cantidad de partes que quiero. En este caso tengo 9/4. ¿Sí? Cuando el numerador es mayor al denominador, entonces eh, esa fracción va a ser mayor a 1. Por ejemplo, fíjense, acá tengo un ejemplo en el que el numerador es menor al denominador. Entonces, 8 va a representar la cantidad de partes en las que yo divido la unidad. Fíjense que las partes no tienen que ser iguales. Acá dividí en triángulos, acá dividí, ¿sí? Lo que tienen que siempre es representar la misma cantidad. Entonces, acá esto está dividido en 8. La unidad está dividida en 8 partes, cada unidad. ¿Sí? Que en este caso, como yo voy a tomar solamente 5, con una sola unidad me alcanza, no como pasaba recién que necesitaba 4. O sea, lo que estoy pintando son 5 de 8. ¿Sí? De nuevo, fíjense acá yo estoy pintando 3 de 4. No necesariamente tienen que tener la misma forma, solamente tienen que representar cada una de esas partes la misma cantidad. ¿Sí? Puedo tener distintas formas para representar, pero siempre la división tiene que hacerse de manera tal que cada parte represente la misma cantidad, ¿no?
Acá de nuevo, estoy dividiendo en 6, o sea, esto es lo que divido la unidad y esto es lo que estoy tomando, ¿sí? En esta es la que divido la unidad, se ve, y esto es lo que estoy tomando, ¿sí? O sea, 3 de 4 quiere decir, cuando la unidad está dividida en 4, tomo 3. Cuando la unidad está dividida en 6, tomo 5. Cuando la unidad está dividida en 9, tomo 4. Perdón, en 4 tomo 9. Bueno, cuando está dividido en 4 y tomo 9, voy a necesitar más de una unidad porque el numerador es mayor que el denominador, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, tomar 11 octavos? ¿Cuántas unidades necesitaría? ¿Cuántas unidades necesito para representar 11 octavos? ¿Cómo es el numerador respecto del denominador? ¿Cómo es? ¿Es más grande? ¿Es más chico? ¿Es igual? Se van a tener que usar como dos gráficas para representar lo que toma. Claro, fíjense, el numerador es más grande, porque yo acá voy a dividir. O sea, esto sería divido en 8 y acá tomo 11. Entonces, si tomo 11, o sea, divido en 8 y acá tomo 11. Voy a tomar más de la cantidad que yo estoy dividiendo. Por lo tanto, para representar esta voy a necesitar 2 unidades, ¿sí? Entonces, porque acá yo voy a tener, ¿cuántas tengo acá? Y acá estoy pintando 8 de 8. Lo máximo que puedo pintar de una unidad es la misma cantidad que estoy dividiendo, o sea, 8 de 8. Y acá, ¿cuántos estoy pintando? 3 de 8. Cuando yo sumo 8 de 8 más 3 de 8 me da 11 de 8, ¿sí? Entonces, siempre que el numerador sea mayor, voy a necesitar más de una unidad para poder representar la fracción, ¿sí? Bien, nosotros recién dijimos que había una familia de fracciones que eran, que representaban al mismo número racional. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo conseguir esas fracciones que se llaman equivalentes. Entonces, yo les digo, si yo quisiera representar esta fracción, o sea, la parte que está pintada, ¿a cuánto corresponde? ¿Cuál es la fracción que la representa? Un medio. Un medio porque estoy dividiendo la unidad en 2 y estoy tomando 1, ¿sí? Ahora fíjense, en esta fracción, si uno mira la parte pintada, es exactamente la misma, pero si yo pienso en cantidad de partes que tomé y en la parte que está pintada, ¿cuál sería la fracción que le corresponde? 4 2 a la medios. cuarta ¿En cuántas partes está dividida la unidad? y 4. En 4. ¿Y cuántos estoy tomando? 2 a la cuarta. 2 Dos sobre 4. Sí. cuartos. 2 cuartos. Sí, 2. ¿Estamos? Ahora digo, la parte que representa lo que está con rosa y lo que está con verde, ¿es igual? La Es parte igual, solo que pintada, se dividen o entre el doble de partes. exactamente. Ahora, si yo miro la parte pintada es la misma, ¿estamos de acuerdo? Quiere decir que estas dos fracciones representan la misma cantidad, solo que tienen distinto vestido, digamos, ¿no? O sea, uno es un medio y el otro es 2 cuartos, pero la fracción es exactamente la misma. Yo acá que estoy pintando la mitad, lo que pasa es que a una la pienso pensando, dividiéndola en 2 y tomando uno, y otro pensándola, dividiéndola en 4 y tomando 2. ¿Y qué pasa si yo tomo eso? ¿Cuál sería la fracción que representa esa parte pintada? ¿En cuántas partes está dividida la unidad? 4 octavos. Muy bien, o sea, está dividido en octavos y estoy tomando 4. De nuevo, fíjense, este y este, todos representan la misma parte pintada, solo que tienen distintas formas de representar. Todas estas son fracciones equivalentes.
¿Qué decimos? Dos fracciones van a ser equivalentes si representan la misma cantidad. Si representan la misma cantidad. Entonces, nosotros podemos trabajar. ¿Cuántas fracciones equivalentes puedo tener? La verdad es que infinitas. Siempre puedo tener infinitas fracciones equivalentes respecto de un número. Incluso puedo tener, de acuerdo a los múltiplos que yo use. Entonces vamos a ver, ¿cómo hacer para conseguir una fracción equivalente? ¿Qué relación hay entre 1/2 y 2/4? Tendré que ver cómo pasó de ser 1 a 2 y cómo pasó de ser 2 a 4, ¿no? Porque en realidad esa es un poco la relación que existe entre las fracciones equivalentes. ¿Qué pueden observar ustedes de relaciones entre 1/2 y 2/4? Que se Que se multiplicaron por suman. 2. Se multiplicaron por 2, porque fíjense, yo en realidad, si a este que está con rosa lo volví a dividir en 2, quiere decir que estoy multiplicando por 2 la cantidad de partes que me quedaron. Si multiplico por 2 la cantidad de partes que me quedaron, la cantidad de partes que estoy tomando también se multiplica por 2. Por lo tanto, esto me da 2/4. ¿Sí? Y de 1/2 a 4/8, ¿qué relación hay? ¿O qué relación podemos encontrar? Que se multiplicaron por 4. O sea, yo acá, para la cantidad de partes que dividí, ya no está dividido en 2, sino en 8. O sea, lo que hice fue multiplicar por 4. Por lo tanto, la cantidad de partes que estoy tomando también la puedo multiplicar por 4. Una forma de conseguir fracciones equivalentes es multiplicar numerador y denominador por el mismo número. ¿En qué está relacionado? En la cantidad de partes que yo voy a dividir cada número. Entonces, si yo tengo acá 1/2 y quisiera una fracción equivalente con denominador 48, ¿cuánto tendría que valer el numerador? ¿24? Claro, lo que tengo que hacer es pensar, che, ¿por quién multiplicaste vos al 2? Para saber por quién multipliqué, puedo pensar dividiendo. O sea, si yo hago 48 dividido 2, me da como resultado 24. Por lo tanto, este también lo voy a tener que multiplicar por 24. Y si yo tuviera, por ejemplo, 2/4 y quiero una fracción que tenga denominador 60, ¿quién tendría que ser el numerador? Tengo que pensar, ¿por qué número multipliqué el 4 para que me dé 60? A veces no sale mágicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dividimos. 60 dividido 4 y acá me va a dar el número, ¿no? 60 dividido 4 me da 15 y resto 0. ¿Por qué? Si recordamos el algoritmo de la división, el 60 es 15 por 4. Entonces, cuando yo divido 60 con 4, me va a dar por qué numerito estoy multiplicando al 4. En este caso, ¿quién va a ser? 15. Entonces, si yo al 4 lo multiplico por 15, al 2, ¿por quién lo voy a tener que multiplicar? Por 15, ¿no? Y esto me va a dar 30 sobre 60. Fíjense que en este caso que estoy trabajando con la fracción 1/2 y todas las fracciones equivalentes, obviamente el numerador tiene que ser la mitad del denominador, porque estoy tomando la mitad. 2 es la mitad de 4, 4 es la mitad de 8, 30 es la mitad de 60, 24 es la mitad de 48. Todas estas son fracciones equivalentes, ¿sí? Todas estas son fracciones equivalentes a una fracción dada. También nosotros podemos representar las fracciones en la recta numérica. Para trabajar en la representación de la recta numérica, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora las unidades son las que están sobre la recta numérica. Entonces, ¿cuál es el punto que está representado por este puntito acá? ¿Cuál es la fracción que representa este punto que tengo acá? 1/2. 1/2, o sea, la unidad, obviamente todas las unidades de la recta van a estar divididas en cuánto? En medios y voy a tomar 1. Y en la que está abajo, ¿cuál es la que está representada con este puntito azul que estoy marcando yo? 1/4. Claro, tengo que ver la fracción, o sea, la unidad, perdón, está dividida en cuántos pedazos, en 4. Entonces estoy tomando 1 de 4. Si hubiera tomado este, sería 3 de 4, ¿sí? Porque la unidad está dividida en 4 partes y yo estoy tomando 1, 2 o 3 de acuerdo a donde yo me esté parando, ¿sí? Entonces en la recta numérica tengo que dividir todas las unidades en medios, cuartos, etc.
¿Sí? Vamos a poner acá este ejemplo. Fíjense, si yo quiero trabajar en la recta numérica y quiero tomar 3 séptimos, ¿qué tengo que hacer? Dividir todas las unidades en séptimos. ¿Sí? Y a partir del 0, si es positivo, voy a ir a la derecha, y si es negativo, voy a ir a la izquierda. Por lo tanto, yo acá esta unidad está dividida en 7. En 7 pedazos, ¿por qué? Dividida en 7 partes. Pero ¿quién está dividida en 7? Todas las unidades las divido en 7. Si acá yo tuviera, si acá tengo el 3, acá también están, todas las unidades van a estar divididas en séptimos. ¿Y cuántos séptimos voy a tomar? Bueno, en este caso voy a tomar 3. Si yo quisiera, por ejemplo, tomar 12 séptimos, ¿qué tendría que hacer? A partir del 0, ir saltando o moviéndome 12 lugares a la derecha, ¿no? Entonces acá, hasta el 1, ¿cuántos séptimos tengo? Que estoy dividiendo en 7. ¿Cuántos séptimos tengo acá? En el 1, ¿cuántos séptimos hay? ¿Cuántos séptimos caben en una unidad? 7. 7. ¿Sí? ¿Cuántos medios caben en una unidad? 2. ¿Cuántos tercios? 3. ¿Sí? Como yo quiero hacer 12 séptimos, el 12 es más grande que el 7. Entonces hasta acá voy a tener 7. Y a partir de acá, 8, 9, 10, 11, 12. Este puntito que tengo acá, voy a poner con otro color que se vea un poquito mejor, es el 12 séptimos. Y obviamente, fíjense, 12 es más grande que 7, por lo tanto va a tener que ser más grande que 1. ¿Sí? En este caso tengo 6 de 10, lo mismo que voy a hacer cada una de las unidades en cuántos pedazos están divididas. Fíjense, si yo hago todas las divisiones, acá estaban en el primero dividida en séptimos, acá van a estar divididas en ¿qué? En décimos. Si yo quisiera acá representar 15 décimos, ¿qué voy a hacer? Bueno, 15 décimos, de nuevo, es más grande que 10. Perdón, 15 es más grande que 10. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto va a ser más grande que 1. Entonces, hasta el 1, ¿cuántos décimos tengo? Tengo 10. Hasta el 2, ¿cuántos décimos voy a tener? 20 décimos, ¿sí? Entonces, 15 décimos va a ser 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Esto va a ser igual a ¿quién? A 15 décimos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Esperen que... Perfecto. Vamos a seguir un poquito más. Entonces ahora ustedes me van a ayudar y vamos a pensar, ¿quién es el puntito que está marcado ahí con amarillo? ¿A qué fracción corresponde ese puntito que está marcado con amarillo? ¿Sí? Lo primero que tengo que ver es cuál es el denominador que le va a corresponder. Para eso tengo que ver en cuántas partes están divididas cada unidad. El primer caso, ¿en cuántas partes está dividida la unidad? En 2. No están divididas en 2 la unidad. Fíjense, puedo 5, tomar... 6. No. Del 1 al 2, ¿cuántas partes hay acá? Y ¿Cuántas 3, partes? 2. 4. Ah, no. 3, chicos. A ver si lo hago con... Fíjense, acá tengo un pedacito, 2 pedacitos, 3 pedacitos, ¿estamos de acuerdo? O sea, que cada unidad tiene que estar dividida en 3, en 3. Cada unidad tiene que estar dividida en 3. Y ahora, hasta el 1, ¿cuántos tercios tengo yo? ¿Cuántos tercios hay en 3. 1? 3. O sea que yo hasta acá voy a tener 3 tercios. Y acá esto es más grande que 1, entonces acá tengo 3 tercios, 4 tercios, y esto corresponde ¿a quién? A 5 tercios. O sea que acá voy a tener 5 tercios.
¿Estamos de acuerdo? Vamos con el siguiente. ¿En cuántas partes está dividida cada unidad? En 2. Está dividido en 2, o sea, en medios. Ahora, hasta el 1, ¿cuántos medios tengo? 2 medios. 2. Hasta el 2, ¿cuántos medios tengo? 4. 4. 6 y acá estoy en 1 más. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿esto corresponde a quién? 7 medios. 7 medios, ¿sí? Si quieren pueden ir haciendo todo esto, pero en realidad tienen que también empezar a pensar cuántos caben en cada unidad. Si yo salto desde el 0 hasta ahí, me da 7 medios. ¿Mm? Vamos con el tercero. ¿En cuántas partes está dividida cada unidad? En 3. En 3. 3. ¿A quién corresponde este que está pintado con amarillo? Un cuarto vendría a decirse. Hasta el 1, ¿cuántos tercios tengo? 3 a 8 3. sería. Tengo 3 tercio. tercios. Sí, sí, Hasta el 8. 2, ¿cuántos tercios tengo? 6 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá tengo 6. 7, entonces ¿esto qué va a ser? 8 tercios. Bueno, díganme ustedes las dos de abajo. ¿En cuántas partes está dividida la unidad que tengo ahí? En 4. No. 3. Mira, En del 1 al 3. 2, ¿cuánto tenés? En 3. También está dividido en tercios. Sí. ¿Sí? ¿Y a quién corresponde el puntito amarillo? 4. 4 tercios. Muy bien. Y el último, ¿en cuántas partes está dividida cada unidad? En 4. En cuartos. ¿Y el puntito amarillo quién corresponde? Hasta el 1, ¿cuántos tengo? 4 cuartos. Y a partir de acá, 4, 5, 6 y 7 cuartos. 7 cuartos. ¿Queda? Entonces siempre tengo que ver para encontrar cuál es la fracción, en cuántas partes está dividida la unidad y cuántas partes yo estoy tomando, ya sea en la recta o también en las fracciones, ¿sí? O en las representaciones gráficas que no sean la recta. Bien, vamos a empezar ahora a ver operaciones con fracciones que tienen que ver con la suma y la resta. Cuando yo quiero operar, ¿sí? O sea, cuando yo quiero sumar o restar, acá es un poco indistinto, podemos pensar, si yo quiero restar, por ejemplo, esto, vamos a ver cuál es la fracción que corresponde a la primera fracción y cuál es la segunda, ¿no? O sea, la parte pintada que está con azul. O sea, la parte pintada es lo que está con azul. O sea, lo que está con Primero azul. un medio. En esto, bueno, si yo me pongo a pensar en cuántas partes está dividida, puede ser un medio, y si no puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, está en 8. O sea, estoy tomando 4 de 8. ¿Estamos de acuerdo? Y a este Sí. 4 de 8 le quiero restar ¿cuánto? De nuevo, esto está dividido en octavos también, y estoy tomando 2. O sea que a 4 2. octavos le quiero restar 2 octavos. Cuando yo estoy restando cosas que son semejantes, o sea, que son del mismo tipo, esto es como decir, bueno, no sé si ustedes tienen hermanos, tengo muchos hermanos. Entonces esto es como decir, ¿cuánto te comiste vos? ¿Cuántas porciones comiste? 2. Bueno, las porciones no son iguales si yo divido la pizza en 2 que si la divido en 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ver la cantidad de porciones que comió uno, que comió el otro, o hacer las cuentas, tienen que estar divididas en la misma cantidad de porciones. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, si tengo 4 de 8 y le quito 2 de 8, lo que voy a obtener, ¿qué es? 4 menos 2 me da 2 de 8. O sea, lo que yo voy a obtener es 2 de 8, ¿no? O sea, esta es la solución.
¿Se entiende? O sea, yo a esta, lo voy a pensar así. A esta que está con azul le estoy... Esperen, a ver si me sale bien. Ahora sí. A esta que está con azul le estoy quitando estas 2 de 8. Por lo tanto, me quedan 2 de 8, ¿no? O sea, estoy restando. Yo puedo sumar o restar cuando sean del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero hacer 3 octavos, ¿qué tendría que pintar? De esta rueda, primero tengo que ver si están todos divididos en octavos. Como están todos divididos en octavos, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a pintar acá 1, 2, ¿sí? 3 octavos, ¿sí? Bueno, más o menos, ustedes imaginen que esto está pintado hermosísimo. ¿Estamos? Y acá voy a pintar ¿cuánto? 4 octavos, o sea que acá voy a pintar 1, ¿sí? 2, 3 y 4. ¿Estamos? Entonces, cuando yo sumo lo que vos te comiste y lo que yo me comí, si es todo de la misma pizza, ¿cuánto nos comimos entre los dos? Bueno, nos comimos los 3 tuyos. Voy a pintar acá. 1, 2, 3 y los 4 míos, ¿no? 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si son cosas del mismo tipo, lo único que hacemos es que sumar la cantidad de porciones que nos comimos cada uno. O sea, sumo los numeradores. Yo acá lo que hago es 3 más 4 de algo que está dividido en 8. O sea, esto me da 7 de 8. Esa es la razón por la que después repetimos como loro. Si tienen el mismo denominador, sumo los numeradores. ¿Pero por qué? Porque vos estás sumando cosas que son del mismo tipo. Y entonces las podés sumar tranquilamente porque representan cantidades semejantes. O sea, acá tengo, de octavos tengo 3, o sea, me comí 3 porciones que están divididas en 8 y vos te comiste 4. Entonces, en total, comimos 7 de algo que está dividido en 8. ¿Se entiende? Si tengo que sumar dos fracciones que tienen distinto denominador o restarla, sumo o resto los numeradores. Otro ejemplo, por ejemplo, si tengo 3 sobre 25 más 17 sobre 25, ¿esto que me da como resultado? Bueno, por eso es que pongo el 25 y solamente sumo 3 más 17 y esto me da 20 sobre 25. Porque estoy sumando o en tal caso restando cosas que son del mismo tipo. Sé que son porciones iguales, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, quiero sumar estas dos cosas, es como que yo digo, ¿cuántas porciones te comiste vos? Bueno, si pienso en la parte pintada acá, esto es 1 de 2, 4, 6. ¿Está bien? O sea, este es un sexto y lo que vos te comiste son ¿qué cosas? 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo no puedo sumar cosas iguales porque ¿qué me va a dar como resultado esto? ¿Me da cuartos? ¿Me da sextos? Yo no puedo trabajar con eso. Lo que tengo que tratar de hacer es poder transformar esto, pero de la misma manera, en algo que sea equivalente en términos del denominador. Y esta que tengo acá la tengo que poder transformar de manera tal que sean equivalentes para poder sumar cosas que sean del mismo tipo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, voy a buscar un múltiplo de 6 y un múltiplo de 4. Generalmente, lo que se busca por una cuestión de cálculo es el mínimo común múltiplo, por eso también lo trabajamos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 4? Acá está hecho, ¿sí? El mínimo común múltiplo me da 12. También podría haber puesto 24, tendría que haber hecho más divisiones, ¿sí? Entonces digo, si un sexto yo lo transformé en algo con denominador 12, voy a hacer acá los cálculos auxiliares, yo lo que estoy haciendo es transformar el un sexto en una fracción que tenga denominador 12. ¿Quién va a tener que ser el numerador? ¿Por qué numerito tuve que multiplicar al 6 para que me dé 12? 2. 4. Por 2. Por 2. Entonces al 1, ¿por cuánto lo voy a tener que multiplicar? Por 2. Y si ustedes se fijan, un sexto, pensando en la cantidad, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
corresponde a 2 de 12. O sea que 1/6 y 2 de 12 son equivalentes. No solo porque está en el mismo dibujito, sino porque también la forma algebraica, por decirlo de alguna manera, de resolverlo, también me da. ¿Y el 3/4 en qué se transformó? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9 de 12. Y si ustedes se fijan, 3/4 lo estoy transformando en una fracción que tiene denominador 12, una fracción equivalente. 4 por cuánto me dio 12. Si hago el cociente, 12 dividido 4 me da 3. O sea que 4 por 3 me da 12. Por lo tanto, el 3 lo voy a tener que multiplicar por 3 y me queda 9 sobre 12. Entonces, yo ahora que tengo dos cosas que son equivalentes, sí las puedo sumar. Porque estoy haciendo 2 de 12 más 9 de 12, que me queda como resultado, como tienen el mismo denominador, dejo el mismo denominador y sumo cuántas porciones comimos entre vos y yo. 2 más 9 me da como resultado 11 de 12. Para sumar o restar fracciones, siempre tengo que trabajar con fracciones equivalentes si no tienen el mismo denominador. Voy a poner acá un ejemplo. Supongamos que yo tengo 7/5 más 9 sobre 12 más 1/2. ¿Sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Poder transformar todas estas en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Entonces tengo que buscar un denominador común para 5, 12 y 2. O sea, voy a poner acá en los cálculos auxiliares, porque a mí me gusta mucho hacer cálculos auxiliares. Tengo que buscar un múltiplo de 5, de 12 y de 2. Nosotros vimos la clase pasada. El 12 es múltiplo de 2. Por lo tanto, si encuentro un múltiplo de 12, ya está, va a ser múltiplo de 2 también. Entonces directamente me voy a enfocar en buscar un múltiplo de 5 y 12. ¿Sí? ¿Quién va a ser múltiplo de 5 y 12 simultáneamente? Estos dos números son coprimos, por lo tanto el mínimo común múltiplo entre estos dos va a ser el producto de ellos. Me va a quedar 60. ¿Sí? Tiene que ser siempre un múltiplo, no un divisor, un múltiplo de los dos. Entonces, esto yo qué voy a hacer, voy a transformar estas fracciones en todas que tengan denominador 60. Perdón, este no es 9. En todas que tengan denominador 60. ¿Sí? O sea, esto tiene que tener denominador 60 y esto tiene que tener denominador 60. Entonces, el 7 sobre 5 lo estoy transformando en una fracción que tenga denominador 60. ¿Cuánto tiene que valer el numerador de esa fracción? Bueno, me fijo, ¿por qué número tendré que multiplicar al 5 para que me dé 60? Y hago la división y me va a dar 60 dividido 5 me da 12. Entonces al 7, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Lo tengo que multiplicar por 12. 7 por 12 me da como resultado 84. O sea que yo acá voy a tener 84. Ahora la fracción 9 sobre 12 la estoy transformando en una fracción que tenga denominador 60. ¿Cuál va a ser el numerador de esta fracción? Bueno, tengo que pensar por quién tuve que multiplicar al 12 para que me dé 60. Si hago el cociente, 60 dividido 12 me da 5. Entonces el numerador, ¿quién tiene que ser? 9 por 5, que me da como resultado, ¿cuánto me da 9 por 5? 45. 45, muy bien. O sea que esto me da 45. Y por último, el 1/2 lo tuve que transformar en algo que tenga denominador 60. ¿Quién es el numerador de esta fracción? ¿30? Muy bien, tuve que multiplicar por 30 y si no hace 60 dividido 2 y te da 30. Y acá multiplico por 30. 30. Muy bien. Entonces acá yo ya tengo todas cosas que sean del mismo tipo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Todas cosas que tienen que ver con el 60 y acá me va a quedar 84 más 45, más o menos, si tengo menos, resto, no pasa nada. 84 más 45 más 30. 45 más 30 me da 75. Más 84 tengo 80 más 70, 150. 5 y 4, 9. O sea, 159 sobre 60. Esto que nosotros hicimos acá, que lamentablemente en la escuela no se muestra, es lo que nos enseñaban, como siempre le digo, con los algoritmos clásicos. ¿Qué hacían?
Busque un divisor de 5 12. Ponían 60. Al 60 lo divido por este 5, magia, no tengo ni idea por qué hacía, y después lo multiplico por el 7. ¿Están de acuerdo con eso? No, eso es lo que hacíamos en la escuela. 60 dividido 5 me da 12, por 7, 84. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo esto, buscando esta fracción equivalente. 60 dividido 12 me da 5, por 9, 45, y acá clavábamos el 45. Estás buscando esta fracción equivalente. 60 dividido 2, 30, por 1, 30, y acá poníamos el 30. ¿Sí? Estás buscando esta fracción equivalente. Este algoritmo, para encontrar el denominador común y después los numeradores, no es otra cosa que buscar fracciones equivalentes a estas tres primeras que tengan el mismo denominador para pasar de una operación así a una operación así en la que yo pueda trabajar siempre con el mismo denominador, porque de esa manera voy a poder sumar o restar las porciones, digamos, o los numeradores tranquilamente porque están divididas en partes iguales, ¿no? Esa es un poco la idea o la intención de sumar. No sé si alguna vez habían visto esto con las fracciones equivalentes, pero para mí mostrarlo de manera gráfica es como que nos hace pensar por qué hacemos las cosas, sino como que no tenemos idea. ¿Acá se multiplica o se divide? Por ahí los chicos dicen, acá, profe, ¿se divide o se multiplica? Y no entiendo por qué estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es buscar fracciones equivalentes, ¿no? Exactamente eso. Sí, ¿Sí? señor. Sí. A mí me recostaba cuando tuve que aprender eso. Ahora me lo acabo de resolver todo. Por eso está bueno siempre trabajar con la representación gráfica, la recta, eh, digo, con todas las representaciones que tengamos, porque eso le da sentido a lo que estamos estudiando. Si no, estudiamos algoritmos sin sentido, ¿no? Y después, así como los estudiamos, también los olvidamos y perdemos el sentido de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Bien, vamos a seguir un poquito más. Vamos a trabajar con la multiplicación. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplito para que también entienda de dónde sale el algoritmo de la multiplicación. Si yo quiero encontrar un medio por 6 décimos, no sé si ustedes se acuerdan, pero para multiplicar lo que nosotros hacemos es multiplicar numerador con numerador. Esto me da 1 por 6, me da 6. Y denominador con denominador. 2 por 10 me da 20. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar de dónde sale ese algoritmo que nosotros tenemos ahí, ¿sí? En realidad, si yo quiero hacer un medio por 6 décimos, fíjense, yo acá tengo representado 6 décimos, ¿estamos? O sea, esto es 6 décimos, ¿estamos de acuerdo? Yo lo que quiero encontrar es la mitad de esos 6 décimos, la mitad de esos 6 décimos. Entonces, si yo quiero encontrar la mitad de esos 6 décimos, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que agarrar y buscar, digamos, cómo poder representar esto o cómo poder encontrar la mitad de esto, ¿sí? Entonces, uno, ¿qué puede hacer a partir de acá? Bueno, uno podría decir, a cada uno de estos que yo tengo, o sea, de estas porciones o de estas partes que estoy trabajando, la voy a dividir en dos y después voy a tomar uno. ¿Estamos de acuerdo? Esto era lo que yo divido, o cómo divido la parte, y esto es lo que estoy tomando. Lo voy a hacer con azul para que se vea bien. Entonces yo podría a esto dividirlo en dos. Entonces acá voy a dividir en 2. ¿Sí? Entonces voy a dividir acá en 2. ¿Sí? Y acá voy a dividir en 2. Imaginemos que esto está bien derechito. O sea, lo que estoy haciendo es dividir en 2 y de estos 2 que voy a tomar solamente la mitad. ¿Sí? Fíjense un poquito en esto. Si yo pienso en la cantidad, ¿en cuántas partes ahora está dividida esto que nosotros tenemos? ¿En cuántas partes está dividido? En 3. Con estas 9 ediciones que yo hice, ¿en cuántas partes está dividido? 20. En 20. O sea, ese 20 se obtiene de pensar en la cantidad de partes
que yo estoy dividiendo esto. ¿Se entiende? Ahora, de las partes pintadas, yo voy a tomar solamente la mitad, o sea que voy a pintar, ¿qué cosa? La mitad. O sea, de esto que yo estoy tomando, voy a tomar solamente una de estas partes, ¿sí? Si son 6, entonces voy a tomar esta parte que yo tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo estoy dividiendo en 2 y estoy tomando solamente la mitad, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuántas de esas quedan pintadas con azul? ¿Cuántas de esas partes que yo estoy tomando quedan pintadas con azul? ¿Cuántas de esas partes quedan pintadas con azul? 6. 6, ¿no? Obviamente que a veces no es tan fácil verlo la primera vez que uno lo trabaja, pero en realidad la multiplicación de fracciones también se puede representar gráficamente. También la multiplicación. Acá yo podría, en realidad tendría que haber pintado todo esto, ¿no? Porque estoy tomando la mitad de lo que yo estoy dividiendo. Y después pensar, ¿qué me queda representado entre azul y rosa? Lo que me queda son 6 partes de 20. 6 partes de 20 porque estoy tomando la mitad de 6 décimos. La mitad, ¿sí? En términos prácticos, sí es multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con denominador. Pero en realidad, si yo lo voy a graficar, también se puede hacer. O sea, tengo que graficar la parte que quiero sacar. Esto se puede pensar también como un medio de 6 décimos, o sea, ¿cuánto sería la mitad de esos 6 décimos que yo estoy trabajando? ¿Sí? Cuando yo voy a multiplicar fracciones, también se pueden simplificar. Entonces, por ejemplo, si tengo 2 novenos por 6 octavos, fíjense que acá me va a quedar 2 por 6 en el numerador y abajo me va a quedar 9 por 8, ¿sí? Para simplificar, yo puedo simplificar antes o después de operar. Generalmente lo que se hace es simplificar antes para que no me queden números más grandes. Entonces, como acá me va a quedar en el numerador un producto, que esto me va a quedar, miren, 2 por 6 es 2 por 3. ¿Estamos de acuerdo? Y abajo me va a quedar 9, que es 3 por 3, y 8, que es 2 por 2 por 2. Uno puede decir, bueno, entonces vos podés simplificar cualquier cosa que esté arriba, porque en el fondo esto es lo que estoy haciendo cuando simplifico, o sea, divido por algún valor. Este también puedo simplificar con este, y este 3 lo puedo simplificar con este. ¿Sí? Entonces, en el numerador me quedó 1 y en el denominador me quedó 3 por 2, que esto me da como resultado 6. Ahora, voy a hacerlo. Si yo hago 2 novenos por 6 octavos, lo que puedo hacer es simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. Entonces yo podría ver, bueno, el 2 es divisor del 8, entonces el 2 con el 8 los puedo simplificar. Simplificar significa dividir los dos números por el mismo valor. Entonces si yo hago 2 dividido 2, me da como resultado 1. Si hago 8 dividido 2, me da como resultado 4. El 9 y el 6 comparten como divisor al 3. 9 dividido 3 me da como resultado 3. 6 dividido 3 me da como resultado 2. Y el 2 con el 4, que están uno en el numerador y otro en el denominador, también los puedo simplificar. 2 dividido 2 me da 1 y 4 dividido 2 me da 2. 1 por 1 me da 1, 3 por 2, 6. O sea que lo puedo hacer de cualquiera de las formas que quieran, digamos, ¿no? Bien. Por último, la división, bueno, acá déjenme hacer trampa, vamos a poner 8 dividido 6 sobre 10. La división se puede trabajar de dos formas. Por un lado, cuando íbamos a la escuela lo trabajábamos cruzado, con el producto cruzado, o sea, 8 medios dividido 6 décimos, decíamos, el producto de 8 por 10 va en el numerador, ¿sí? Y el producto de 2 por 6 cruzado va en el denominador, 2 por 6, ¿sí? Esto es lo mismo, si ustedes se fijan, que hacer el producto del inverso del divisor.
O sea, en vez de hacer 6 sobre 10, lo doy vuelta, o sea, me queda 10 sobre 6 y directamente hago el producto. 8 por 10 en el numerador y 2 por 6 en el denominador. ¿Sí? Fíjense que el resultado me da lo mismo, ¿no? Una vez que yo llego acá, obviamente puedo simplificar. Por ejemplo, el 8 con el 2, me queda 1, el 10 con el 6 también, me queda 5, acá me queda 3, 4 por 5 me da 20 tercios. Y acá lo mismo, ¿no? 20 tercios. ¿Cuál pueden usar? El que ustedes quieran. A mí me gusta este de dar vuelta el divisor, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo voy a dividir de forma cruzada 8 sobre 2 dividido 6 sobre 10, había una reglita en la escuela que a mí las reglas por ahí no me gustan porque a veces las olvidamos, o sea, no es porque no estén buenas, pero como que a veces perdemos el sentido. Y que decían, si multiplicás cruzado, simplificá derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Vos podés, en el caso de que vayas a hacer eso, simplificar cualquier numerador con su denominador o entre numeradores o entre denominadores. Pero a veces esas reglas como que, bueno, uno se las olvida, es así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría simplificar acá, en este caso, el 8 lo podría simplificar con el 2. Entonces acá me queda 1. Y el 4 lo podría simplificar con el 6. Hay que tener cuidado porque a veces nos confundimos y simplificamos con el que tenemos que multiplicar, ¿sí? Por eso digo que las reglas a veces no me gustan porque nos hacen perder. Entonces, y me perdí ahora. 3. Entonces acá tengo 2, después multiplico cruzado, 2 por 10, y acá 1 por 3 y me queda lo mismo. 2 por 10, 20 sobre 3. ¿Sí? Bueno, pueden elegir cualquiera. Para mí trabajar con esta, donde invierto, me hace siempre trabajar con la multiplicación y siempre simplificar. Cada numerador con su denominador o cualquiera que está arriba con cualquiera que está abajo. O sea, cualquier numerador con cualquier denominador, ¿no? O puede ser este con este también. ¿Sí? Son dos formas de trabajar con la división de fracciones. ¿Sí? Acá había otro ejemplito. Bien. Por último, vamos a trabajar con lo que es cómo pasar de fracción a decimal. Primero acá. ¿Cómo pasar de fracción a decimal? Para pasar de fracción a decimal tengo que dividir numerador por denominador. Si yo quiero encontrar la expresión decimal de 2 tercios, tendré que hacer 2 dividido 3. 2 dividido 3 me da como resultado 0 el cociente. Coloco la coma, 20 dividido 3 me da como resultado 6. Por 3, 18, me sobran 2. 20 dividido 3 me da como resultado 6. Me sobran 2. 20 dividido 3. Fíjense, a veces cuando yo paso de fracción a decimal, se repiten los números. O sea, el número que me da es un número periódico. Entonces tengo que ver cuáles son el número o los numeritos que se repiten y a esos numeritos les voy a poner un arquito. Supongamos que yo tengo que hacer el número 1 sobre 25. Si hago 1 dividido 25, 0 el cociente, coloco una coma, voy a poner acá 10, no me alcanza, 0 el cociente, coloco otro, 100 dividido 25 me da 4, por 25, 100, al 100, 0. Acá me da un número exacto, ¿sí? O sea, los decimales pueden ser periódicos puros, cuando se repite toda la parte que está, digamos, decimal, exacto, cuando el resto es 0 en algún momento, o pueden ser también decimales periódicos mixtos. Por ejemplo, si tengo el número 1 sobre 18. 1 dividido 18, 0 al cociente, coloco la coma, voy a poner acá 10, no me alcanza, 0 al cociente, pongo 100. 100 dividido 18 me da de 5, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo?
sea, 20 entra 5 veces más o menos. 5 veces no, entra 5 veces. Entonces, 18 por 5 me da 90. Acá me sobran 10. ¿Sí? 10 dividido 18, 0 el cociente, coloco un 0. 100 dividido 18 me da 5. ¿Sí? 5 por 18 me da 90. O sea que me vuelve a sobrar un 1. Acá tengo 0. Otra vez. Perdón, me sobran 10. Acá pongo 0. 100 dividido 5, 18. Fíjense, de nuevo se vuelve a repetir. Entonces yo tengo que ver que acá esto me va a quedar 0,05. O sea, lo que se va repitiendo siempre es el 0,5. ¿Sí? Entonces eso es para pasar de fracción a decimal. Segundo, y ya con esto terminamos, ¿cómo pasar de decimal a fracción? Bueno, acá hay dos formas. Primero depende de cómo sea el decimal. Si yo tengo, por ejemplo, 3,27, o sea, tengo un decimal que es exacto, en el numerador voy a colocar todo el numerito, como si no tuviese coma, o sea, 327. Y en el denominador, para el denominador siempre voy a mirar la parte decimal. ¿Sí? Si tiene 1, 2 o 3 decimales, va a ir acá la potencia de 10 que le corresponde. Como yo acá tengo 2 números decimales o 2 lugares después de la coma, voy a dividir todo esto por 100. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, 0,003, en el numerador, el número 3. Y para el denominador, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar la cantidad de lugares que tiene después de la coma. Como tengo 3 lugares después de la coma, ¿qué voy a poner acá? El 1000. ¿Sí? En el caso de que el decimal sea periódico, por ejemplo, 2,935, ¿sí? En el numerador voy a poner todo el numerito, o sea, 2935, y le voy a restar lo que no tiene arco, o sea, la parte no periódica, que sería esto, ¿sí? Lo que no tiene arquito, la parte no periódica, o sea, 29. Fíjense que acá el 9 es decimal, pero no es periódico, entonces esa parte la resto. Y para el denominador también voy a mirar siempre la parte decimal. Y acá voy a poner tantos 9 como parte periódica tenga en los decimales y tantos ceros como parte no periódica. O sea, acá tengo 3 numeritos en los decimales. ¿Cuántos de esos tienen arquito? O sea, se repiten, son periódicos, 2, el 3 y el 5. Entonces acá voy a poner 2 9 y un 0 por este 9 que no se repite, pero que está en la parte decimal. Entonces tengo que hacer 2935 menos 29, que esto me da 2906. Fíjense, 35 menos 29 me da 6, ¿sí? Dividido 990. ¿Sí? Bien. Y de esta manera tendríamos ya, digamos, para poder trabajar con todas las operaciones, con fracciones y también con el pasaje de fracciones a decimal. Gracias.